Aquellos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo se alegran ahora en el cielo porque lo amaron hasta morir por Él. Con Él se gozan eternamente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Pidamos especialmente la intercesión del Beato Darío Acosta. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. So ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
recordar las intenciones de esta Santa Misa, con la que cerramos con broche de oro las festividades en honor de nuestro santo o beato Ángel Darío. Primero vamos a pedir por todos los naulinqueños, especialmente aquellos que se encuentran fuera de nuestra ciudad, por los migrantes que están lejos de su tierra, para que el beato Ángel Darío, con su intercesión ante Dios, los proteja y los cuide. Y si los están viendo y escuchando, pues sepan que estamos orando por ellos. También vamos a pedir de una manera muy especial por nuestros enfermos, pero muy especialmente por los de coronavirus, que tenemos aquí en Naulinco algunos casos. Vamos a pedir a Dios, por intercesión de Padre Ángel Darío, por su salud, por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos. Y vamos a pedir también que por su intercesión la pandemia se vaya terminando, se vaya acabando. Y obviamente que no dejamos de recordar al Padre Álvaro Fernández Ávila, perteneciente a este municipio, esta parroquia de Naulinco, que hace unos 5 días partió de este mundo, la casa del Padre. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos concedas imitar la constancia en la fe de tu santo mártir Ángel Darío, cuyo martirio recordamos cada año llenos de veneración. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada de comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera, en expectación suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por la culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar para tomar parte de la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. La creación entera, como bien lo sabemos, va suspirando y gimiendo toda ella hasta el momento presente, como con dolores de parto, y no es ella sola. También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, suspiramos en nuestro interior, anhelando la redención de nuestro cuerpo. Solo en esperanza poseemos esta salvación. Ahora bien, una esperanza cuyo objeto estuviese ya a la vista, no sería ya esperanza, pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que está ya a la vista? Pero sí estamos esperando lo que no vemos.
Lo esperamos con anhelo y constancia. De la misma manera, el Espíritu acude ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene en el Espíritu mismo. Aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuáles son los deseos del Espíritu, y que su intercesión en favor de los fieles es según el querer de Dios. Sabemos que a los que ama a Dios todo les sirven para el bien, a los que ha llamado conforme al designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. ¿Qué decir a todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdona a su prójimo, a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todo lo demás? ¿Quién se atreverá a acusar a los elegidos de Dios? Siendo Dios, ¿quién justificará? ¿Quién podrá condenar? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió por nosotros? Más aún, el que fue resucitado y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como dice la Escritura, por su causa nos llevan a la muerte uno y otro día. Nos tratan como ovejas que van al matadero. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre voces de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo:
Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio. Siéntense, hermanos. Creí conveniente en esta fiesta del martirio del Padre Ángel Darío escuchar una pequeñita biografía de su persona. Y entonces le he pedido al comité organizador, a quienes les agradecemos su trabajo, les he pedido que nos hagan una pequeña biografía y nos la den a conocer. Así de que les agradecemos su participación en este momento. Adelante. Ángel Darío Acosta Zurita nació el 14 de diciembre de 1908 en el municipio de Naulinco, Veracruz, siendo hijo de don Leopoldo Acosta y de doña Dominga Zurita. Su nacimiento y su infancia se esconden en un completo silencio. Realmente se sabe muy poco de ella, a excepción de algunos testigos que convivieron con la familia en su estancia en el pueblo. El 23 de diciembre fue bautizado en la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol por el señor cura Ambrosio Díaz, siendo sus padrinos don Eliseo Pelayo y la señora Julia Dorantes. Se sabe que a los 6 años, junto con su hermana María Elisa y otros niños del catecismo en la misma parroquia, hizo su primera comunión y posteriormente hizo su confirmación en manos del obispo San Rafael Guízar y Valencia durante una visita pastoral y misión a Naulinco. La familia de Albeato estaba conformada por él, su hermana Elisa y sus 3 hermanos, Heriberto, Vicente y Leopoldo. Nada distinguía a Darío de los demás. Según testigos que lo conocieron, hablan de su estatura regular, que era moreno y que tenía cabello semiondulado. 2 compañeros del seminario hablaban de que era de físico fuerte para jugar muy bien el fútbol como defensa, fuerte de carácter, buen futbolista y capitán del equipo. Sobre su personalidad y carácter había nobleza en él. Se veía bondadoso, en plena juventud, extrovertido, de carácter afable y bondadoso, sencillo, servicial, cumplido con el reglamento del seminario. Su padre era carnicero de oficio, pero en la persecución religiosa se apoderaron de su ganado, dejando a la familia en penurias económicas y al poco tiempo, deprimido, falleció. Todavía Darío muy joven cuando tuvo que acompañar a su madre a Jalapa para ganarse el pan de cada día, y trataba de ayudarla en los quehaceres de la casa, mientras en la iglesia, por un tiempo sirvió de acólito en la misa y en las ceremonias, se podía notar en él un fervor ingenuo y de piedad sincera. Desde hacía tiempo deseaba ser sacerdote y sentía en su interior la llamada de Cristo al ministerio sacerdotal. Cuando Monseñor Guízar y Valencia vino a Naulinco
a reclutar seminaristas para prepararle para el sacerdocio, el obispo no seleccionó al joven Darío, pues consideraba que por su juventud y por la situación económica que pasaba la familia, ésta lo requería. La pena para él fue inmensa y se sumió en una depresión. Fue entonces cuando su madre, acompañada por el señor cura Miguel Mesa, fueron a suplicar que lo aceptaran en el seminario. La nobleza del prelado y considerando la vocación seria del muchacho, hizo que lo aceptaran, primero como alumno externo y más tarde, por su excelente conducta, consiguió una beca que le permitió ingresar formalmente como seminarista. Según testigos, fue dedicado sobre todo a los estudios y ejercicios espirituales. El seminarista Ángel Darío Acosta fue ordenado sacerdote en el estado de Veracruz a manos de San Rafael Guízar y Valencia el 25 de abril de 1931. Su madre no pudo asistir a la ceremonia por encontrarse su hermano Vicente enfermo, pero asistieron sus hermanos Heriberto y Leopoldo. El 24 de mayo, en la fiesta de Pentecostés, cantó su primera misa y 2 días después fue nombrado vicario de la parroquia, actualmente catedral y sede de la diócesis de Veracruz. No pudiendo desempeñar durante largo tiempo este nuevo ministerio, porque 2 meses después fue llamado al cielo, aunque según atestiguaron varias personas ante el tribunal eclesiástico, pasaba mucho tiempo en el confesionario. El 25 de julio, su madre fue a visitarlo y llegaba en el momento en que el padre Darío celebraba la Eucaristía, no pudiendo quedarse largo tiempo con él porque tenía mucho trabajo ministerial. El gobierno de Tejeda se caracterizó por una continua hostilidad hacia la Iglesia. Publicó la conocida como Ley Tejeda o Ley 197, que reducía el número de sacerdotes en el Estado. En Jalapa ocurrieron varios eventos trágicos. Un exseminarista y fanático religioso de nombre José Ramírez intentó asesinar al gobernador y entonces, este furioso, acusó a todo el clero del atentado y varios grupos de anticlericales atacaron las iglesias de la capital del estado con pistolas y machetes, así como botes cargados de gasolina. Pero en el puerto de Veracruz no estaban al tanto de lo ocurrido en Jalapa y seguían en sus puestos. Ese 25 de julio había más niños que nunca preparándose en el catecismo de la tarde. 4,000 abarrotaban las naves de la iglesia. El párroco Mora, los vicarios Landa, Rosas y el mártir estaban en sus puestos, cuando a las 6 de la tarde aparecieron 4 o 5 hombres, vestidos con gabardinas militares, que comenzaron a disparar desde el comulgatorio. Al padre Rosas no le pegaron porque se cubrió con el púlpito, aunque no evitó ser rozado por una bala en la pierna. El padre Darío estaba 2 o 3 metros frente a ellos. Un testigo dijo que oyó muy bien lo que dijo él a aquellos hombres: «Si algo quieren conmigo, acompáñenme a la sacristía». Antes de llegar, le dispararon por la espalda y bañado en su sangre exclamó: «¡Jesús!». Hubo una gran confusión, se escuchaban gritos de pánico y de horror, y una testigo llamada Josefa narraba: «Éramos como 15 catequistas, sucedieron cosas horribles, balazos, Lucía fue herida, la orden fue que todos los niños se tiraran al suelo. Un muchacho de la Acción Católica le pegó un tiro en el fémur a un tal Aguirre y por eso lo agarraron. Hubo otro que agarraron y los llevaron a la policía, pero los dejaron escapar. Algunos niños se lesionaron al correr, por causa de los tropiezos hubo muchos heridos. El padre Landa fue herido y lo trasladaron al hospital, y el padre Darío estaba tendido con la boca abierta. El párroco apareció y pidió que a él lo mataran también, pero los asesinos habían huido. El mártir tenía 23 años y solo 2 meses había servido de vicario. Al enterarse de lo ocurrido, el obispo Guízar no tardó en protestar y envió una carta fulminante al gobernador.
Señor Tejeda, ya Veracruz fue regada con sangre de mártires, y en ella fructificará para que brillen la verdad y la justicia, y para la religión, lejos de extinguirse en mi amada diócesis, con tal excelente poda brote con más vigor, a pesar de los esfuerzos de los tiranos que se estrellarán ante la roca inexpugnable de Dios. Dominguita, su mamá, en aquellos días, que era una mujer serena, llena de fe y de bondad, tenía la ilusión de su vida, que era su hijo, verlo sacerdote, recibir su bendición, aunque el padre Darío se había trasladado a Veracruz para iniciar su ministerio. No había tenido tiempo de ir a Naulinco a celebrar su primera misa con los suyos. Pasaba el tiempo y Dominguita no resistió más. Un día le dijo a una de sus hijas: mañana nos vamos a Veracruz para ver a Darío. El día 25 de julio llegaron a la iglesia de la Asunción en el momento en que un joven sacerdote iniciaba la misa. Desde la entrada no lo reconocieron, pero Dominguita presentía en su interior, quizás porque lo deseaba ardientemente, que era su hijo. Se acercaron un poco más y pudieron oír claramente la voz varonil y firme del celebrante. Sí, es su voz, la de Darío. Siguieron las diversas partes de la misa con el mayor fervor. Recibieron la comunión de sus manos y finalmente la bendición. Para Dominguita todo era como la antesala del cielo. Ver a su hijo hacer las veces de Cristo, oírlo pronunciar las palabras de la consagración, recibir su bendición. Ese día pudieron disfrutar un poco de su compañía, pero por la tarde, a eso de las 4:30, el padre Darío tuvo que dejarlas para ir a preparar un bautismo que le había pedido el padre de la Mora. Además, era el último día de culto público y debía arreglar todavía muchas cosas en la parroquia. Su mamá y su hermana se quedaron en la pequeña casa donde vivía provisionalmente el padre Darío. Pensaban volver a la iglesia por la tarde, a la misa de 7. Cuando cruzaron por la calle, vieron un gentío y ambulancias a la salida en la puerta de la iglesia. Se acercaron un poco más y cuando el párroco las vio, corrió hacia ellas. Su rostro denotaba una profunda conmoción. Solo pudo decir: Dominguita, Dominguita. En ese momento, ella vio un grupo de jóvenes que llevaban envuelto en una sábana el cuerpo de una persona. Entonces comprendió todo. No lloró, solo dijo: bendito sea Dios, déjenme verlo. Dominguita se acercó con su hija mientras el corro de gente que rodeaba la ambulancia callaba y le abría paso. Alguien comentó en voz queda: es su madre. Dominguita se acercó y besó la frente ensangrentada de su hijo. Entonces lloró. Ahora fue ella quien lo bendijo en la frente, acariciando su hermosa cabellera negra. Sin mayores miramientos, un policía la sustrajo de su llanto y de su ensueño. Señora, nos lo tenemos que llevar. Dominguita no dijo nada, ni siquiera miró a los ojos del policía. Tenía en los suyos la imagen de Darío. Quedó sola, desconsolada, bañada por el sol abrasador del mes de julio y por las lágrimas que, sin querer, brotaban de sus ojos. Abrazada de su hija y acompañada del padre de la Mora, entró en la iglesia donde había recibido la primera y última bendición de su hijo, donde él había caído víctima del odio, dando su vida por Cristo. En un altar lateral había una imagen de la Virgen Dolorosa. Allí acudió Dominguita y allí obtuvo consuelo. Alguien, otra madre, había también acariciado la frente inerme de su hijo, otra tarde del primer Viernes Santo de la historia. A Dominguita solo le quedaba lo que le quedó a María, el consuelo de Dios, un consuelo mezclado con el dolor que la hería en lo más profundo de su alma. Pero, como la dolorosa mujer de fe, Dominguita supo mantenerse firme y fuerte, confiando más que nunca en el infinito poder de Dios. Mientras tanto,
la policía recibió la indicación de no entregar a nadie el cuerpo del padre Darío. Permaneció durante varias horas en una sala del hospital Aquiles Cerdán, hasta que, amparada por la oscuridad de la noche, a las 3 de la mañana, una patrulla de policía condujo el cuerpo del mártir al cementerio en medio de una fuerte tormenta. En una fosa a medio abrir, llena de agua y de lodo, dejaron el cuerpo del joven sacerdote. Luego, un poco de tierra y unas piedras encima, sin nombre y fecha, sin memoria, sin epitafio y sin recuerdo. Solo un número, el 1066, para olvidar lo más rápidamente posible el homicidio. Pero para Dominguita, como para la iglesia de Veracruz, ese número hablaba de la historia de un martirio y de la fe de una madre del pueblo católico veracruzano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digámosle con fe, cantando, te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre el Papa y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el Señor y en la Iglesia, roguemos al Señor. Oremos, hermanos, por nuestra parroquia y especialmente por los naulinqueños que se encuentran fuera de su tierra, para que el Señor, mediante la intercesión del beato Ángel Darío, puedan gozar de gozo y de salud. Oremos al Señor.
por todos los enfermos de esta famosa pandemia del coronavirus, para que pronto el Señor les conceda la salud que necesitan. Oremos al Señor. Y por la intercesión del Beato Ángel Darío, para que se termine esta pandemia que estamos sufriendo, oremos al Señor. Por los médicos y todo el personal que atiende en los hospitales o de manera particular a los enfermos, oremos al Señor. Por el eterno descanso de los que ya han muerto, y en especial del Padre Álvaro Fernández Ávila, oremos al Señor. Recibe, Padre Santo, las plegarias que te dirigimos en nuestras necesidades y por nuestro bienestar temporal y espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas y oraciones que te presentamos en honor de tu santo mártir, y concédenos permanecer firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los gloriosos mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Ángel Darío y Santiago Apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Hipólito, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial de tu hijo Álvaro Fernández Ávila, presbítero, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que admirablemente ilustraste el misterio de la cruz con el ejemplo de tu santo mártir Ángel Darío y Santiago Apóstol, concédenos la gracia, ya que hemos sido alimentados con el cuerpo de Cristo, de seguirlos con fidelidad en la Iglesia, para salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, hermanos, antes de la bendición, antes de despedirnos, el comité Profiesta Padre Darío va a dar algunas indicaciones de lo que sigue, lo mismo que agradecimientos a quienes corresponde agradecer. Por favor. Buenas noches, buenas tardes a todos. A nombre del comité, a nombre del grupo del Padre Darío, les agradecemos a Supercable y Cable Costa que nos hayan acompañado y que nos hayan hecho posible la transmisión para que la Eucaristía llegara a todos los hogares de las personas que no pudieron asistir. También al coro le damos las gracias por su participación. Ahora va a ser la procesión, igual que la del Santísimo, van a recorrer las calles en una camioneta y vamos a participar poniendo una vela en el frente de la casa. Muchas gracias. ¿En qué tiempo más o menos? Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Beato Ángel Darío, Beato Ángel Darío, Beato Ángel Darío y Santiago Apóstol, ruega. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros.